Siguiendo la línea de los videos acerca de la función cuadrática, tenemos los pasos para graficar una función cuadrática, pero cuando la función tiene la forma del trinomio, en este caso ax cuadrado más bx más c. Es decir, vamos a graficar una función cuadrática si aparece este trinomio. Y para ello vamos a encontrar tres puntos de la parábola. Esos tres puntos son clave, entre ellos el vértice de la parábola. Veamos, vamos a hacer una tablita como esta, en donde acá vamos a poner tres valores para x, acá vamos a poner tres valores para y, que como sabemos y es lo mismo que decir f de x, y en este caso tendríamos el trinomio, y al final vamos a tener los pares ordenados. ¿Cómo vamos a empezar? Primero vamos a tomar en cuenta que vamos a encontrar siempre la tablita va a tener esta forma. En la primera fila vamos a colocar esas expresiones, x, la función y el par ordenado x, y. Las tres filas que tenemos acá abajo, la del centro, nosotros vamos a colocar el vértice, vamos a encontrar el vértice. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sustituir un valor de x, pero ese valor de x va a ser específico. Tiene que ser menos b sobre 2a. ¿Por qué menos b sobre 2a? ¿De dónde vamos a obtener b y el valor de a? Sencillo, los vamos a obtener del trinomio. Si queremos el valor de a, vamos a sustituir por el valor que aparezca como coeficiente de la x cuadrado. Y si queremos sustituir el valor de b, vamos a sustituir por el valor que aparezca como coeficiente solo de la x. Aquí sí no vamos a utilizar el valor de c. De forma similar a como lo hacíamos en la fórmula general. Lo único que ahora solo voy a sustituir esta expresión. Veamos entonces. Al tener este valor, vamos a sustituir el valor encontrado en esta columna en esta función y finalmente vamos a colocar el par ordenado. Veamos un ejemplo. Al tener los tres puntos, vean porque de acá vamos a tener tres puntos. Al tener los tres puntos, si los tres puntos aparecieran de esta manera, significa que la parábola, este punto se va a convertir en el vértice y significa que la parábola se va a abrir hacia abajo, siguiendo la secuencia de estos dos puntos. Entonces el vértice acá sería para nosotros un máximo, porque sería el punto más alto. Ahora bien, ¿pero qué sucede si los tres puntos nos quedan de esa manera? Entonces, la parábola, ese sería el vértice, y la parábola se abriría hacia arriba. Por lo tanto, ese sería un punto mínimo. Ahora bien, tendríamos un punto máximo y un punto mínimo. Por lo tanto, debemos tomar en cuenta la forma en la que nos queden los tres puntos. Si es de esta forma, tendríamos una parábola abierta hacia abajo y tendríamos un máximo. Y si es de esta forma, tendríamos una parábola abierta hacia arriba y tendríamos un punto mínimo. Vean, ahí estarían las coordenadas de este punto, que sería menos 3 en x, 5 en y, y para este punto de acá tendría que ser 3 en x y 1 en y. Pero para ello pues debemos tener mucho dominio del plano cartesiano, de cómo ubicar pares ordenados en el plano cartesiano. Veamos un ejemplo. Ejemplo 1, vamos a graficar la función y vean que ahora aparece como un trinomio, no aparece de la forma factorizada. Entonces también nos vamos a apoyar de la calculadora. Veamos, vamos a hacer la tablita. Primero voy a llenar esta primera columna que sería x, f de x igual a x cuadrado más 2x menos 3 y esa columna que sería el par ordenado x, y. Primero vamos a llenar lo que sería esta fila y para llenar esta fila necesitamos sustituir esta fórmula, nos tenemos que aprender esa formulita. Entonces, recordemos que a y b lo vamos a obtener de ese trinomio. Vamos a ver escrito de esta manera. Vean, recordemos que la x al cuadrado tiene 1 como coeficiente, que sería de esta manera. Entonces, al tener 1 como coeficiente, significaría que el valor de 1 sería el valor de a y el valor de 2 positivo sería el valor de b.
Aquí cualquiera diría, pero ahí B está negativo. B se está multiplicando por el signo menos, es decir, este menos es de fórmula. Entonces nos quedaría algo como esto. Menos de fórmula, 2 que sería el valor de B, este 2 que sería de fórmula por el valor de A, que en este caso A es 1, entre paréntesis. Resolvamos esto. Menos por 2 sería menos 2 y 2 por 1 sería 2. Menos 2 entre 2, eso me daría menos 1. Significa que el valor que voy a colocar en esta fila, siempre ese valor, el valor que obtengamos de esta operación lo vamos a colocar en la fila de en medio, sería menos 1. Ahora bien, antes del menos 1 tenemos menos 2 y después del menos 1 ¿a quién tenemos? Tenemos al 0. Recordemos que en la recta real, acá tenemos al menos 1, a la izquierda tenemos el menos 2 y a la derecha tenemos el 0. Entonces, de eso nos vamos a recordar. El menos 1 a la izquierda tenemos el menos 2, que sería este de acá, el primero que vamos a colocar acá, y a la derecha tendríamos el 0, que sería el siguiente que vamos a colocar en esta fila. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Y acá tengamos cuidado. Vamos a sustituir, esos son los valores de x, los vamos a sustituir aquí. ¿Qué significa? Que en donde está x, voy a sustituirlo por menos 2 en la primera fila. En donde está esta x, lo voy a sustituir por menos 2, tal y como está acá, vean. En lugar de x, menos 2 al cuadrado, más este 2, que sería este 2 que está acá, por el valor de x, que sería menos 2, y ese menos 3, que sería ese de acá. Esto lo vamos a hacer en la calculadora. Ocupemos paréntesis, me quedaría menos 2 elevado al cuadrado más 2, paréntesis, menos 2, cerramos paréntesis, menos 3. Eso sería menos 3. Entonces, este resultado nos daría menos 3. Entonces, el par ordenado sería menos 2 en x y menos 3 en y. Siempre este valor, el que obtengamos acá en esta columna, sería el valor de la y. Vamos a hacer lo mismo para las otras dos filas. En donde está x, lo vamos a sustituir ahora por menos 1, tal y como aparece acá. Menos 1 al cuadrado, vean, en lugar de x menos 1, más 2 por esta x que sería menos 1 y ese menos 3 que se mantiene. Vamos a hacer esto en la calculadora. Yo lo único que voy a hacer aquí es borrar el menos 2 y poner menos 1 acá también. Y ya tenemos, vean exactamente lo que tenemos acá. Presionamos la tecla igual y tendríamos menos 4. Entonces acá tenemos menos 4. Para ordenado, menos 1, menos 4. Y vamos a hacer lo mismo acá. En donde está esta x, vamos a sustituirlo por el 0. Vamos a la calculadora. Yo solo lo voy a cambiar. Voy a poner 0. Si ustedes tienen una calculadora que no les permite hacer eso, pues lo tienen que hacer nuevamente. No hay ningún problema. Y acá nos daría como resultado menos 3. Entonces acá sería menos 3. Para ordenado 0, menos 3. 0, menos 3. Ahora, esos tres puntos los vamos a ubicar en el plano cartesiano. Vamos a un plano cartesiano. Vean, recordemos que este punto que está en el centro es el que llamamos como vértice. Veamos, este punto del centro es el vértice. Entonces vamos a colocarlos. Primero sería menos 1, menos 4, que sería el vértice, menos 1 en x, menos 4 en y, exactamente por acá. Si se nos dificulta ubicar puntos en el plano cartesiano, veamos el primer ejemplo que hablaba acerca de ello. El primer video que hablaba acerca de ello. Ahora tenemos menos 2, menos 3, menos 2 en x, menos 3 en y, por acá. Y ahora 0, menos 3, 0 en x y menos 3 en y, por acá. Vean la forma en la que están los puntos, significaría que este punto es el vértice. Por lo tanto,
la parábola siguiendo los otros dos puntos se tendría que abrir hacia arriba. Y acá tendríamos lo que sería la función. En este caso, este punto sería un mínimo porque es el punto que está más abajo de la gráfica. Dominio de la función serían los reales porque es una parábola y el rango de la función sería desde este punto, que sería desde menos 4 en y hasta más infinito, porque acá seguiría hacia la parte de arriba. Entonces sería cerrado para menos 4 y abierto para más infinito. Veamos el ejemplo 2. Vamos a graficar la función y tenemos la función. Primer paso, vamos a colocar estos datos acá en la tablita. Aquí siempre sería x, acá sería la función que me da el ejercicio, que sería el valor de y acá tendríamos el par ordenado x, y. Primero necesitamos este punto, ese valor de x. Para encontrar este valor de x vamos a ocupar esta formulita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir. ¿Qué significaría? Que el valor de a sería menos 2 y el valor de b sería 12 positivo. Entonces, tendríamos menos de fórmula, el valor de a sería, perdón, el valor de b sería 12 positivo sobre este 2 que es de fórmula, el valor de a sería menos 12 en este caso. Ahora vamos a resolver. En la parte de arriba tendríamos lo que sería menos 12 y en la parte de abajo tendríamos lo que sería 2 por menos 2 menos 4. Al hacer esta operación nos quedaría 3 positivo. ¿Qué significa? Que el valor que vamos a colocar acá en donde está la x, en el centro, sería 3. Recordemos, en la recta real tenemos el 3. A la izquierda del 3 tenemos 2. Ese 2 es el que iría por acá. Y acá vamos a poner el que va a la derecha. Y el que va a la derecha del 3, ¿quién sería? Sería el 4. Entonces acá vamos a colocar 4. Ahora, estos valores de x los vamos a sustituir aquí, en donde está esta x. Entonces, vean lo que voy a hacer. Voy a empezar con el 2. Menos 2 sería este menos 2. El valor de x sería 2 al cuadrado más 12, este 12 de acá, multiplicado por el valor de x, que sería en este caso 2, menos 14, que no cambiaría. Hagamos esto en la calculadora. Me quedaría menos 2 por 2 elevado al cuadrado más 12 por 2, cerramos, menos 14. Eso nos daría como resultado 2 positivo. 2 positivo. Par ordenado, 2 en x, 2 en y, 2,2. Ahí tenemos el primero. Ahora vamos con el segundo. Ese valor de 3 lo vamos a sustituir en donde están esas 2x. Nos quedaría algo como esto. Ahora vamos a hacer esta operación en la calculadora. Tendríamos menos 2, ahora sería 3 al cuadrado, más 12 por 3, menos 14. Eso nos daría 4 y acá tendríamos 4. Par ordenado, 3 en x, 4 en y, 3,4. Siguiente, ese 4 lo voy a sustituir en donde está esta x cuadrada y esa x entre paréntesis, vean, ahí están sustituidos, y eso lo vamos a hacer en la calculadora. Sería menos 2 por 4 al cuadrado, más 12 por 4, menos 14. Eso nos daría 2 positivo. Vean, 4 aquí nos daría 2 positivo y el par ordenado sería 4 en x, 2 en y, 4,2. Ahora recordemos que el par ordenado que está en el centro sería para nosotros el vértice. Ahora sí, esos tres pares ordenados los vamos a ubicar en el plano cartesiano. Vean, voy a empezar con el vértice. 3 en x, 2 en y,
perdón, 4 en Y, por acá. El siguiente sería 2,2, ese sería el vértice. 2,2 sería 2 en X, 2 en Y, aquí. El siguiente sería, porque este ya lo ubicamos, ahora vamos con 4,2, 4 en X, 2 en Y, por acá. Y ahora sigamos la secuencia de los pares ordenados. Este punto sería el vértice para nosotros. Y estos dos puntos están abajo de este punto que está solo. ¿Qué significa? Que la parábola se abre hacia abajo, de esa manera. Entonces, este punto o ese vértice sería para nosotros un máximo, que está ubicado 3 en X y 4 en Y. Veamos, dominio de la función serían los reales y rango de la función sería para nosotros desde menos infinito. ¿Por qué? Menos infinito está en la parte de abajo. Vean, viene desde abajo, sube, sube, sube y llega hasta ese punto de ahí que sería ubicado en 4 en Y. Entonces sería acá desde menos infinito la parte de abajo hasta menos 4. Corchete abierto para menos infinito y cerrado para menos 4. Siempre este valor, cuando estemos hablando del rango de una función cuadrática, siempre este valor tendría que llevar corchete cerrado. Bueno, y esa sería la forma de graficar una parábola o una función cuadrática si tenemos la forma no factorizada. Continuando, ahora veremos cómo plantear la forma algebraica de una función cuadrática partiendo de una gráfica, es decir, vamos a tener una gráfica y vamos a analizar cuál sería su forma algebraica. Veamos, si tenemos la siguiente parábola, esta parábola de acá, ¿cómo podemos plantear su forma algebraica? Sencillo, tenemos dos formas algebraicas, una factorizada y la otra no factorizada. Primero vamos a plantear la factorizada y posteriormente la no factorizada. ¿Cómo me quedaría? Sencillo. Primero identificamos este punto. Este punto tendría coordenadas en X y también tendría coordenadas en Y. Entonces, una función cuadrática factorizada va a tener esta forma. Paréntesis, X, acá vamos a colocar un valor, pero el paréntesis va a estar elevado al cuadrado. Este valor tendría que este paréntesis tendría que tener un signo positivo o negativo antes y acá un valor que esté sumando o restando. Pero veamos cómo lo vamos a hacer. Primero vamos a identificar las coordenadas de este punto. Este punto tendría coordenadas en X, que sería en este caso este 2. Vean cómo la parábola, vamos a retomar eso, la parábola se abre hacia abajo, o se traza o se grafica hacia abajo. ¿Qué significa? Que el signo que está elevado al cuadrado tiene que ser negativo. Repitamos, como la parábola se abre hacia abajo, significa que el signo que vamos a colocar acá sería negativo. Si la parábola se abriera hacia arriba, ese signo sería positivo. Bueno, ya tenemos lo primero. Ahora vamos a identificar la coordenada en X. Para este punto, la coordenada en X sería 2, positivo. Entonces, aquí adentro del paréntesis, vamos a colocar la coordenada en X, pero no la que tiene signo positivo, sino que, si se recuerdan, cuando hacíamos lo contrario, siempre al valor que estaba adentro, le cambiábamos el signo. Ahora vamos a hacer lo mismo. Si aquí está positivo el 2, entonces acá lo vamos a poner negativo. O si aquí estuviera negativo, aquí lo pondríamos positivo. Siempre hacer ese cambio a lo que va a estar adentro del paréntesis. Y para terminar, este punto tiene una coordenada en Y, que sería prácticamente 5. Vean, ahí estaría la coordenada en Y, que sería 5. Ese 5 está positivo y así positivo lo vamos a agregar acá. Y vean, ya tenemos la forma no factorizada de la función, perdón, la forma factorizada de la función cuadrática. Ahora bien, ustedes se preguntarán,
¿Y cómo voy a llegar a la forma no factorizada? Sencillo, vamos a resolver eso. Primero, para llegar a la forma no factorizada, tenemos que resolver este producto notable, que sería el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Entonces me quedaría, vean, lo voy a hacer acá paso por paso. Primero resolvemos este producto notable, tendríamos lo siguiente. El cuadrado de la primera cantidad sería x al cuadrado, menos el doble producto de la primera cantidad por la segunda, sería 2 por x, 2x, por 2, 4x. Recordemos que acá sería ya de fórmula. Si no nos recordamos, lo que estamos haciendo acá es lo siguiente. X menos 2 esto elevado al cuadrado, eso sería igual al cuadrado de la primera cantidad, menos el doble producto de la primera cantidad por la segunda, más el cuadrado de la segunda cantidad. Veamos, en este caso tendríamos el cuadrado de x, bueno, x al cuadrado, x cuadrado. 2 por 2 sería menos 4x y 2 al cuadrado sería 4. Pero es necesario que esto ya lo manejemos a manera o de forma mental para que no se nos dificulte. Bueno, ahora bien, ya sabemos cómo obtuvimos este trinomio y como este menos está fuera del paréntesis, tiene que multiplicarse por cada uno de ellos. Entonces nos quedaría menos por x cuadrado menos x cuadrado, menos por menos sería más 4x y menos por más sería menos 4. Y este 5 que está positivo afuera del paréntesis no se ve afectado por este signo menos, entonces solo lo bajamos. Ahora, menos 4 más 5, eso sería 1 positivo, entonces nos quedaría la función cuadrática en su forma no factorizada como f de x igual a menos x cuadrado más 4x más 1. Vean, planteamos una forma factorizada gracias a la gráfica y de esa forma factorizada resolvimos el producto notable y llegamos a la forma no factorizada, que es aquella que tiene la forma de un trinomio. Veamos otro caso. Tenemos esa parábola. Entonces, primero vamos a plantear la forma factorizada. Y la forma factorizada siempre vamos a empezar de esta manera. Paréntesis al cuadrado, x, y acá va a tener un valor. Pero empecemos con el signo. El signo que va a llevar, como la parábola se abre hacia arriba, entonces el signo que tiene que llevar es positivo. Le podemos agregar el signo más o lo dejamos de esa manera, no hay ningún problema. Ahora vamos con el valor que está adentro del paréntesis, que para ello lo vamos a buscar en el eje de las x. En este caso, ese vértice o este punto, vean que para plantear esto es necesario conocer el vértice de la parábola. Este punto tiene una coordenada en x, que sería este 2. Vean, este 2 es la coordenada en x del punto, del vértice. Entonces, ese menos 2 lo vamos a colocar adentro del paréntesis. Pero, como lo vamos a colocar adentro del paréntesis, decíamos que le teníamos que cambiar el signo. Entonces aquí es menos 2, entonces acá le vamos a poner más 2. Y finalmente el valor que va a estar afuera, que ese valor lo vamos a tomar del eje Y. Vean que este punto en el eje Y estaría en menos 1, exactamente acá. Entonces, ese menos 1 es el que voy a colocar acá afuera del paréntesis. Y vean, ya tenemos la forma factorizada de la función. ¿Cómo podemos hacer para encontrar la forma no factorizada? Sencillo, simple y sencillamente tenemos que resolver este producto notable. Lo vamos a resolver acá. Vean, resuelto el producto notable tendríamos x más 2 al cuadrado, esto es igual al cuadrado de la primera cantidad más el doble producto de la primera cantidad por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. Vean, x al cuadrado de x cuadrado. 2 por x por 2, eso sería 4x, y 2 al cuadrado sería 4, menos 1 por este valor que estaba fuera del paréntesis.
Ahora voy a borrar esto. Y ¿por qué no le puse el paréntesis acá? Se lo podemos agregar si quieren, pero como no tenemos un signo menos que me esté afectando, o lo podemos agregar o no. En este caso se lo voy a quitar. Entonces me quedaría de esta manera, x cuadrado más 4x más 4 menos 1. Pero estos dos son semejantes. 4 menos 1 sabemos que es 3. Entonces sería f de x igual a x cuadrado más 4x más 3. Y esa sería la forma no factorizada. Vean entonces, de una gráfica de una parábola podemos pasar a la forma algebraica de una función cuadrática, pero esa forma algebraica factorizada. ¿Cómo pasamos a la no factorizada? Sencillo, lo único que tenemos que hacer es resolver el producto notable que teníamos por acá. Y llegamos a la forma no factorizada, que es aquella que tiene un trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Entonces, esa sería la forma de hacer el cambio de gráfica a función algebraica.